Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de informaciones, de entrevistas, de análisis, de reflexión que tenemos a través de las redes sociales. Para nosotros es un gusto que nos siga a través de nuestra página en Facebook y también nuestro canal de YouTube. Te lo dije, así se denomina este espacio que tenemos para las redes sociales. Nosotros siempre tocando distintas temáticas, estamos a poco más de un mes de las elecciones generales y bueno, ese es el escenario que tenemos. Por tanto, vamos a hablar de las propuestas y hoy hemos invitado y quiero agradecerle a Luis Arce Catacora, exministro de Economía, actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Estimado Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Gabriela Muya, muchas gracias por la invitación. Aquí a tus órdenes. Quiero empezar la entrevista, si me permites, relacionando la coyuntura. Estamos en un proceso difícil, de hecho, de crisis económica y social. El 18 de octubre, lo decíamos, tenemos el proceso de elecciones que podría reencauzar la democracia si es que no se tienen sorpresas. Y algo que se ha visto afectado es precisamente el ámbito económico. Usted que ha manejado los últimos años la economía del país, ¿cuáles son las 5 medidas urgentes que tomaría como gobierno para salir de un proceso de crisis? Bueno, yo creo que para decir eso, no sé cuánto tiempo tenemos, Gabriela, a mí me gustaría partir de un diagnóstico, porque si el diagnóstico es certero, como los médicos siempre hacen, ¿no? Cuando una persona hace su diagnóstico y dan la recomendación, porque si el diagnóstico no es malo, en lugar de que le operen del corazón, le van a operar del pulmón y ahí vamos a estar en problemas. Mire, yo creo que la crisis económica que está viviendo el país en realidad viene desde noviembre del año pasado. Tras las famosas movilizaciones del Comité Cívico que se tradujeron en el golpe de Estado de noviembre, la economía ha dado un giro total de lo que antes nosotros la administrábamos en el movimiento al socialismo. Nosotros teníamos un modelo económico que se llamaba el modelo económico social comunitario productivo, que lo implementamos desde el 2006. Aplicamos un nuevo modelo económico y ese modelo económico desplazó al modelo neoliberal. En noviembre del año pasado, ese modelo neoliberal desplazado hace 14 años ha retornado al país y ha empezado ya a dar pues claramente sus recetas. Entre esas recetas, y ya le estoy dando ahorita las causas de lo que está generando la crisis, tiene que ver con la paralización de la inversión pública, que nosotros la constituimos una variable súper importante para crecer. Este gobierno sencillamente por un tema ideológico, porque el neoliberalismo no cree que el Estado tenga que intervenir en la economía, simplemente por esa razón entonces el gobierno de facto de turno lo que ha hecho es paralizar la inversión pública. Ha cerrado inclusive empresas que estaban funcionando y exportando y que hoy no nos generan un centavo y más bien son un costo total. Estoy hablando, por ejemplo, de la planta de urea allá en Bulo Bulo. Esa empresa ha sido cerrada y hemos perdido más de 120 millones de dólares a la fecha. Es muchísima plata y no hay visos de que se enciendan los motores, de que empiece esta planta a producir. Y mira las paradojas de la vida. Uno de los productos derivados que tiene esta planta de Bulo Bulo, luego de producir amoníaco y urea, era oxígeno. Oxígeno. Pero en fin, esta planta está cerrada, estamos perdiendo mucha plata y lo cierto es que esos fueron los primeros elementos de la política económica neoliberal que empieza a aparecer desde noviembre del año pasado. Un segundo elemento que luego va a tener un efecto negativo muy serio es el hecho de que el Servicio de Impuestos Nacionales, obedeciendo una política tributaria del gobierno de turno, ¿no? De favorecer a ciertos empresarios, empezó a sacar más de 27 resoluciones de directorio, las cuales ampliaban el plazo para que las empresas paguen impuestos, concesionaba, condonaba algunas cosas, en fin, el efecto de eso, en realidad, caída de la recaudación tributaria en más de 30%. Segunda medida equivocada del
de lo que ha ocurrido con este gobierno de facto es disminuir de manera significativa la recaudación. Y yo lo veía al señor Parada y muy efusivo, decía que no queremos un sistema que estrangule al empresariado, y bueno, flexibilizó todo, ¿no? Y que luego vamos a ver que esto ha sido más bien uno de los elementos que ha causado, creo yo, que se haya ido del ministerio. Entonces, eso es un tema. Estamos hablando ya de inversión pública que cae, es recaudación tributaria que cae, y adicionalmente, ya a principios de este año, este gobierno de turno lo que hace es negociar el contrato de gas con Brasil, negocia precios y volúmenes, y ahí es otro problema económico que vamos a enfrentar. Primero, que baja de 24 millones de metros cúbicos a 14 millones de metros cúbicos el tope de envío al Brasil. Y segundo, que camufla el precio, porque evidentemente el precio no tiene mucha variación con lo que nosotros teníamos antes, pero en realidad ese precio está camuflado con un elemento que desde nuestro punto de vista es un daño económico al Estado. Este gobierno, a través de YPFB, lo que acuerda en el Brasil, y no estaba en nuestro contrato, por ejemplo, el pago del transporte del gas desde nuestros pozos petroleros hasta donde quería el Brasil, allá en sus termoeléctricas, todo ese costo lo pagaba entera y exclusivamente Petrobras. Este gobierno negocia, y ese contrato de gas establece que ahora, con este gobierno, que el tramo entre el pozo petrolero boliviano y la frontera boliviana, ese tramo del ducto que nosotros utilizamos, ese transporte lo va a pagar YPFB. Y el resto, evidentemente, seguirá siendo Brasil. Esto, por lo menos, tiene un daño de 72 millones de dólares año con este volumen bajo de exportación, pero por supuesto eso va a subir y es una pérdida significativa de recursos que el Estado boliviano ya no va a recibir. Entonces, miren ustedes lo que está pasando. Cuando no hay inversión pública, cuando se quita la posibilidad de generar ingresos del tesoro, no solamente por impuestos, sino también por hidrocarburos, porque esto es un efecto que va a tener una disminución en el IDH, una disminución en la regalía, que no solamente las gobernaciones, los municipios, las propias universidades públicas. Entonces, ahí están las raíces de esta crisis que porque todo esto que le estoy diciendo es antes de la pandemia, es antes de la cuarentena. Por lo tanto, no se puede echar la culpa de la crisis económica a la pandemia, como estoy seguro que este gobierno va a tratar de justificarse. La crisis ya veníamos arrastrando y hay indicadores muy claros que dicen, que nos corroboran este hecho. Por ejemplo, el último trimestre del año pasado, la economía solamente creció al 1,1%. Y por los buenos trimestres anteriores que hicimos en nuestro gobierno, el crecimiento anual el año pasado fue de 2,2%. Nosotros crecíamos al 4,5%, inclusive llegamos a crecer al 6,8%, casi 7% en nuestro gobierno. Ahora el crecimiento económico el año pasado fue del 2,2%. Imagínense ustedes, ni siquiera, ¿no? Comparando con las épocas neoliberales se había caído tanto. Y nuevamente, aquí no hay pandemia todavía. En el primer trimestre de este año, también la economía se desacelera. Teníamos un menos 5,6 hasta abril, de acuerdo al IGAE, que es el índice global de actividad económica, un indicador que saca el INE, donde tenemos casi 6% de caída del producto en 4 primeros meses, donde evidentemente el cuarto mes ya tenía los efectos de la pandemia. Pero entonces estábamos mal en el periodo neoliberal el año pasado, en ese cuarto trimestre, estábamos mal en el primer trimestre, ¿no? Y sobre lo llovido, mojado. Estábamos mal, ahora estamos peor. ¿Por qué? Porque la pandemia y la cuarentena, la forma en que este gobierno encara el tema del coronavirus, hace que la economía se desplome, que la demanda interna caiga, porque
queda claro que la cuarentena, el encerrar en nuestras casas, ¿no?, a los bolivianos, lo único que ha hecho es que caiga la demanda, porque lo único que consumíamos en ese momento eran bienes alimenticios y algunos servicios, y para de contar, no teníamos demanda por transporte, demanda por textiles, electrodomésticos, toda esa demanda se paró, ¿no?, para cumplir simplemente la compra de lo estrictamente necesario para pasar la cuarentena en nuestras casas. Para eso, entonces, eso significa reducción de la demanda. Entonces, hay un efecto, Gabriela, muy negativo en la economía, ¿no?, que se traduce en una recesión económica producto, no solamente la pandemia, sino es muy importante decirlo, ya la recesión económica se estaba arrastrando desde noviembre del año pasado, cuando este gobierno de facto asume y toma las medidas equivocadas que menciona. Entonces, este gobierno acelera la caída de la economía, ¿no?, sin pandemia. Y luego viene la pandemia que termina de echar al piso la economía y estamos en esa situación. Por lo tanto, ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Con ese diagnóstico de la economía, estamos viviendo una tremenda crisis. Gabriela, hoy muchas empresas están sacando a la calle a sus trabajadores, están despidiendo a sus trabajadores. Algunos están negociando disminuciones de su salario. Todo lo que durante 14 años habíamos estado incrementando los salarios, de un plumazo se retrocede por negociaciones sobre pretexto de que si no la empresa privada va a quebrar. Entonces, si quiere usted preservar su fuente de trabajo, tiene que reducirse en 20, en 30% su salario. Miren ustedes, todo lo que se ha ganado en el pasado se retrocede ahora en materia salarial. Es más, hay varios empresarios que han empezado a atacar, ¿no?, y amenazar a sus trabajadores, diciendo que, por ejemplo, usen sus vacaciones durante todo este tema de la cuarentena, para que no se les pague, ¿no?, vacaciones. Entonces, una serie de cosas y atropellos a la Ley General del Trabajo, pero se está dando a la vista y paciencia de este gobierno. Entonces, hay crisis económica, hay desempleo, aumenta el desempleo, está aumentando la pobreza, porque mucha gente que antes salía a trabajar para ganar el pan de cada día en su trabajo diario, no estaba pudiendo salir, porque la cuarentena era rígida y no se permitía trabajar en esos rubros. Por lo tanto, la pobreza en nuestro país ha aumentado, ¿no? Y bueno, estamos enfrentando esta crisis económica que después, como la vamos a describir, no solamente es económica, es sanitaria y es una crisis de salud, o de educación más bien, que no se ha resuelto el tema educativo. Entonces, miren ustedes lo que está ocurriendo en el país. Ante esa crisis económica es necesario medidas inmediatas, Gabriela, inmediatas. No se puede estar esperando tiempo, y lo que ha hecho este gobierno es trasladar la fecha de elecciones sin que le importe para nada el futuro de los bolivianos, sino su reelección y seguir manejando el gobierno. Entonces, lo que está ocurriendo en la economía boliviana es que se necesita un shock de oferta y un shock de demanda. Para ponerlo en términos sencillos, esto significa que se necesita reactivar algunos sectores que han estado paralizados en la economía, pero se necesita reconstruir la economía en otros aspectos, y eso se va a llevar a cabo únicamente reponiendo el modelo económico, social, comunitario, productivo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los bolivianos es reponer el modelo que nos ha llevado a éxitos económicos y sociales que han sido reconocidos por organismos internacionales. En esa línea, ¿no?, también se debe, ya nosotros lo planteamos en nuestro programa de gobierno también, rápidamente lanzar la industrialización con sustitución de importaciones. Vale decir, fomentar a la industria boliviana, a todos aquellos sustitutos de importaciones que básicamente son materia prima y productos acabados, que entran en la canasta familiar boliviana, pero que no ayudan a la economía boliviana, porque estamos ayudando al brasilero, al chileno, al argentino, cuyos productos estamos comprando en nuestro país, cuando nosotros tenemos la capacidad de producirlos. Eso es lo más importante. Si no pudiéramos producirlos, bueno, amén, habrá que ahí aguantarse, pero muchos de los productos que hoy están entrando al mercado boliviano son susceptibles de ser sustituidos por producción nacional de la misma calidad o mejor, ¿verdad?, y con precios absolutamente razonables.
Entonces, esa es la estrategia del plan, ¿no? La industrialización con sustitución de importaciones en base fundamentalmente a la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, que son las empresas que nosotros creemos que van a generar ese clima positivo de industrialización. Por otro lado está la revolución agropecuaria, tenemos que aumentar la productividad de la tierra en el sector agropecuario para garantizar la alimentación de Bolivia. Normalmente, después de una pandemia como esta, viene otra pandemia, que es la pandemia de la hambruna, vale decir que no hay comida, no hay alimento. Entonces, tenemos que prepararnos y ahí está la reactivación y a la revolución del sector agropecuario para poder aumentar la producción de alimentos. Entonces, esos son los dos pilares. Y el turismo interno, el sector más golpeado en todo el mundo en el tema de la cuarentena es el turismo. Y no, por eso no vemos ya extranjeros caminando en nuestras calles, ¿verdad? Porque los turistas ya no vienen. Entonces, el sector de hotelería, de restaurantes, de servicios relacionados con el turismo están prácticamente en la lona. Lo que tenemos que hacer es ayudarlos fomentando el turismo interno para que se ocupen estos restaurantes, estos hoteles, en fin, con el turismo interno. Eso es por el lado de la producción y por supuesto en el mediano y largo plazo está el tema del litio, está la producción de diésel, con reciclaje de aceite, con reforestación de varios lugares donde se puede producir con algunas plantas que son propias del hábitat de la sequía, de los lugares secos y que nos dan los elementos para poder tener materia prima para producir. O sea, vamos a hacer reforestación con reciclaje para la producción de diésel, que es un proyecto estratégico. El litio es otro proyecto estratégico. En fin, tenemos varios proyectos estratégicos que tienen que ver con la continuidad que le estamos dando a lo que estábamos avanzando anteriormente en nuestro gobierno. Y por el lado de la demanda, ¿no? La reactivación de la demanda interna, que eso necesita un shock. Es como cuando a un paciente se lo induce a un coma, por eso se llama el coma inducido, ¿verdad? Le ponen una serie de químicos y ya está ahí sin hacer nada, porque así lo necesita el médico para hacer algunas acciones médicas. Un planteamiento de los puntos en los que el gobierno actual ha fallado y ha dejado la situación económica que estamos viviendo. Hemos escuchado al ministro Ortiz en los últimos días decir, nos hemos acabado el presupuesto, la situación es complicada, la pandemia y todo lo que han ido mencionando, y por eso se está acudiendo a créditos, condicionando a la Asamblea. Y ese es el argumento, Luis. Dicen, y nos han dejado una situación económica tan mala que no podemos afrontar precisamente este periodo de la pandemia. Por eso necesitamos sacudir los errores que ha cometido el gobierno. Y están utilizando como excusa la anterior gestión. No han sabido manejar, por lo que me está planteando y el análisis que está haciendo usted, que ha llevado los últimos años la economía del país. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque me decía, hemos tomado la economía de una manera complicada. En 2006 se logró mostrar otro tipo de economía. Hoy la situación, cómo ha dejado el gobierno y cómo el gobierno transitorio está llevando este proceso para decir, nos hemos acabado el presupuesto y no tenemos con qué seguir pagando sueldos, salarios y todo lo que ha significado. Lo vemos en noticias, no me estoy inventando, ¿no? Pero vea que lo que le digo es la manera más sencilla de explicar. Un gobierno que no genera ingresos porque no cobre impuestos. Un gobierno que no genera ingresos por la exportación de gas porque comete errores en el contrato de gas y en realidad ahora tenemos problemas en la venta de gas hacia afuera. No genera ingresos, pero sigue, este gobierno no tomó ninguna medida para reducir el gasto, por el contrario, no compró unidades de terapia intensiva, no compró respiradores, no compró material de bioseguridad, no compró el número de pruebas necesarias para el COVID, no compró nada de eso, pero sí estaba comprando gases lacrimógenos y con sobreprecio, que eso ya nadie habla del sobreprecio de la venta o de la compra de gases que están involucrados ahí el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa. Nadie dice nada de eso, ¿no? Al margen del tema de los respiradores, que es otro sobreprecio y otro caso de corrupción. Entonces, miren ustedes, ellos han seguido con los gastos, haciendo gastos que no deberían hacerlos, y más bien empiezan a reducir, como fue el caso del Ministerio de Cultura, que lo cierran, pero al mismo tiempo refuerzan toda la seguridad para los
altos servidores públicos de este gobierno. Entonces, ¿dónde está el ahorro? Entonces, ¿cómo no va a haber un gobierno que esté en problemas si no genera ingresos y genera gastos? Gastos y gastos y gastos. Miren los aviones que han utilizado, tanto han criticado, han estado utilizando todos esos artefactos y equipos y aeronaves y vehículos que criticaban ellos. Entonces, todo ese gasto necesita pues un ingreso que pueda financiarlos, ¿no le parece? ¿Y cuál han encontrado la mejor fuente de financiación? El endeudamiento. Y ahí está el peligro. Han cerrado las empresas públicas, no les han dado a las empresas públicas la liquidez necesaria para que continúen y generen ingresos para el tesoro. No lo han hecho. No están con la lógica de que el gobierno debería fomentar a la inversión pública y fundamentalmente a las empresas públicas. No existe eso. ¿Ah? No existe eso. No hay, pues, fuentes de ingreso y se están endeudando peligrosamente del extranjero. Nosotros dejamos con una relación de deuda externa PIB del 26% y en nuestro cálculo, con todo lo que anuncian que se van a endeudar, van a llegar al cerca de 38-39% del producto. Es decir, prácticamente en el tope de que el país se pueda seguir prestando. Eso no me parece correcto de un gobierno transitorio, que lo único que debería hacer son las elecciones y no endeudar y comprometer e hipotecar al país con sus políticas de endeudamiento que están dirigidas básicamente a financiar el gasto corriente, es decir, sueldos, salarios, la compra de gasolina, vehículos, todo eso, que eso realmente debería haberse suprimido, reducido, ¿no? Para poder enfrentar esta pandemia. No lo hicieron, no lo hicieron. Entonces, a ese elemento se suma otro mucho más peligroso, Gabriela, que yo lo vengo denunciando y no me dan mucha importancia, pero de aquí a un tiempo, si este gobierno sigue y la derecha sigue, y si sigue financiándose así, vamos a estar en serios problemas. ¿Cuál es ese problema? El préstamo que están haciendo, el préstamo interno, la deuda interna, con el Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia ha empezado a emitir billetes y billetes, ¿no? Para poder financiar al Tesoro General que está en déficit, evidentemente, porque repito una vez más, no es porque les hayamos dejado la economía mal, sino porque ellos fueron incapaces de generar ingresos. Ya le digo, 30% de caída, ¿no? De su salario. Es como si a usted, Gabriela, le redujeran en 30% su salario y usted seguiría manteniendo su nivel de gasto. ¿Eso va a aguantar? No, eso va a hacer que sus ahorros disminuyan, por una parte, o que se preste para poder cubrir eso que no está generando de ingresos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre con el país. Muy sencillo. O sea que, por lo tanto, no se puede culpar a la anterior gestión, que era un incremento, que nosotros generábamos permanentemente y todos los años un incremento en la recaudación de impuestos, de aduana, de impuestos nacionales, mejorábamos los ingresos por el IDH, buscábamos otras fuentes de ingresos como las empresas públicas, en fin, el Estado tenía diversas formas de generar ingresos y por lo tanto de poder sostener la inversión pública y el gasto corriente, ¿no? El gasto en los salarios, todo ello. Pero este gobierno no lo hace, no hace eso, ¿no? Más bien reduce sus fuentes de ingreso, como digo, reduce sus impuestos, reduce el ingreso por gas y entonces, ¿qué quiere? ¿Qué economía pues le va a aguantar así? Parecería que no se dan cuenta cómo se maneja un país y ellos son absolutamente irresponsables. Son muy buenos para escribir artículos en el periódico, como varios ministros que escribían sendos artículos, pero después cuando quieren enfrentar no hay nada. Fue el caso del ministro de Educación, recordemos, grandes artículos en los periódicos, página 7, y ahora cuando le toca enfrentar el tema educativo, cero a la izquierda. Lo mismo el ministro de Obras Públicas, Arias, que también ha demostrado su total negligencia e incapacidad para manejar el ministerio, lo que está demostrando una vez más que los gobiernos de derecha eso tienen para el pueblo boliviano. Mucho, mucho para hablar, pero poco para hacer y en beneficio de los bolivianos. Están beneficiándose otros sectores, como por ejemplo, ahí vemos que se regalan 100 millones de dólares al sector empresarial cruceño, pero yo no sé qué van a hacer con esa plata cuando la gente, nuestra gente, está muriendo de hambre. En este momento hay hambre en el país, hay ollas comunes que se están haciendo, en fin, hay desempleo donde se debería tener en cuenta esto para inyectar demanda interna. Por lo tanto, a usted le debe quedar claro, Gabriela, que lo que se quejan ellos, ¿no?
es básicamente la incapacidad. Ellos lo único que están demostrando es la incapacidad de poder administrar el Estado y de entender por qué los impuestos, por qué hay que hacer buenos negocios para el Estado. Ellos hacen negocios para otros bolsillos. El tema de la gestora pública, me gustaría hacer referencia a esto porque se viene precisamente todo este proceso, la investigación, el software, el daño económico, eso es lo que el gobierno ha señalado. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo están manejando? Porque quieren atacar a Luis Arce Mire, y las autoridades, ¿no? desde que yo vine a Bolivia, es absolutamente política las acciones que viene realizando este gobierno. Yo, mire, ni siquiera había hecho migración, supuestamente legalmente no estaba en el país, y bajando las gradas del avión ya me vienen a entregar una citación para que al día siguiente vaya a defenderme de uno de los casos que me están haciendo a la fiscalía. Imagínese usted. Y de pronto, por supuesto, todos y cada uno de los juicios que me están haciendo y acusaciones que se me hacen son absolutamente políticas. Mire más bien lo que está haciendo este gobierno. Nosotros dejamos, evidentemente, hicimos un contrato y no lo hice yo, lo hizo el gerente de la gestora de ese entonces con una empresa de software y que no nos cumplió adecuadamente y en los plazos que nosotros esperábamos y por lo tanto se rompió el contrato y se inició una acción judicial porque esta empresa no había cumplido con el Estado boliviano. Ese juicio no han movido un pelo este gobierno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quieren que haya un daño económico y quieren atribuírmelo a ese daño económico cuando en realidad es su incapacidad y su negligencia, olvidándose que la ley 843, bueno, la ley 1173 en este caso, establece que uno puede estar con problemas con el Estado cuando hace algo mal, pero también cuando no hace las cosas que tenían que hacer. Y en este caso este gobierno no está llevando adelante este juicio que debería representarnos la recuperación de varios de los recursos que hemos pagado en esta empresa, más las boletas y otras cosas que se tienen que cobrarle a esta empresa porque no ha cumplido claramente con el país, ¿no? Entonces se me acusa de eso, cuando ellos son los que no están cumpliendo su deber de proseguir este juicio, porque ahí realmente es un tema en que una empresa falló, no, pese a que había un contrato, no ejecutó adecuadamente y por eso se ha llegado a establecer un juicio con esta empresa para que recuperemos estos recursos. Pero aquí no hay ninguna corrupción, nada de eso. Es un incumplimiento por una empresa que se castiga con este arbitraje que se tiene para poder resolver esto. Ahí no hay nada. Y bueno, se han inventado otras cosas. Gabriela, no existe absolutamente nada. Y se me acusa de todo. Hasta hay tema de juegos que yo no tengo absolutamente nada que ver, ¿no? Se me está acusando. Entonces, son acusaciones tras acusaciones porque quieren enjuiciarme, quieren que ya no sea el candidato del movimiento al socialismo. Me gustaría referirme, por ejemplo, a temas más sociales antes de ir cerrando esta entrevista. Y uno de ellos es la preocupación en tema de violencia hacia las mujeres, niños y adolescentes. De hecho, durante esta pandemia se han mostrado, se ha evidenciado, los casos se han incrementado y preocupa. ¿Qué opinión le merece este tema, Luis? Bueno, Gabriela, nosotros hemos presentado en el mes de abril, el 15 de abril, este documento que está en nuestras redes oficiales de la campaña que se llama Primero la Vida. Aquí hay muchas cosas que este gobierno debería haber hecho, porque aquí tenemos recomendaciones de política económica, social, etcétera, y que no han sido tomados en cuenta. Y cuando toman en cuenta nuestros planteamientos, los copian mal, por eso no les ha ido muy bien en la forma en que se encaró el tema económico y el tema sanitario y social a este gobierno. Lo cierto es que en este documento, Gabriela, nosotros ya advertíamos que el tema de la cuarentena iba a traer mayores problemas de abusos a los niños y nuevamente violencia contra las mujeres, porque claro, uno está encerrado en su casa, ¿no? Y ahí pues saltan muchas de las cosas que lamentablemente existen en los hogares. Por lo tanto, ahí nosotros recomendábamos ya que las fuerzas especiales que se han conformado en nuestro gobierno para defender a la niñez, para defender a las mujeres, ¿no? Tomen cartas en el asunto, redoblen, ¿no? Redoblen su trabajo
para que evitemos ese tipo de abusos que al final, lamentablemente, porque como no se hizo absolutamente nada, esos elementos han estado presentes en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchas localidades del país, con abuso a nuestros niños y abuso a las mujeres, lamentablemente. Eso lo advertimos. Nosotros quisimos evitar lo que después ocurrió y lamentamos este hecho que no se tomaron en cuenta nuestras recomendaciones, nuestras propuestas para mejorar y evitar este tipo de cosas. ¿Cuál es el trabajo y cómo están planteando el movimiento al socialismo, el tema de los jóvenes y su participación, que me parece muy importante considerando que se tiene un sector muy importante en este año? Bueno, partimos nuevamente de un diagnóstico en el que la juventud, que en este momento estamos pasando nosotros el bono demográfico. El bono demográfico, se lo dice así, no es ningún recurso económico, por si acaso el bono demográfico. El bono demográfico es un momento en que un país tiene la mayor parte de su población joven y Bolivia está atravesando eso. Por lo tanto, la política económica, el Estado y la propuesta que nosotros tenemos de un gobierno es un gobierno de jóvenes para los jóvenes y para todo el país, para todo el resto del país. Nosotros queremos que la juventud es la reserva moral que tenemos ahora y la vamos a incorporar en nuestros ministerios, en nuestras empresas públicas, porque ellos nos garantizan que no haya robos, que no les crezca las uñas en el sector público, formar generaciones donde se respete el patrimonio estatal, nuestro patrimonio de los bolivianos, por una parte. Por otra, sabemos que tenemos que darle empleo, y no solamente en el sector estatal, sino generar posibilidades de empleo en el sector privado, que tenemos ahí la reactivación del programa Mi Primer Empleo. Segundo, tenemos el incentivo a los nuevos emprendedores, ¿no? Jóvenes, con un financiamiento que tenemos con el Banco de Desarrollo Productivo, un financiamiento a los emprendedores jóvenes, porque los jóvenes cuando van a un banco les niegan un crédito porque no tienen experiencia, pero el Banco de Desarrollo Productivo va a desarrollar, va a fomentar a esos jóvenes emprendedores. Ya lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a volver a hacer. Tenemos el tema de la ciudadela tecnológica para los jóvenes, tenemos el tema de énfasis en ciencia y tecnología en Bolivia, tenemos, miren ustedes, la ampliación de las becas. Nosotros queremos que en Bolivia ya se haga ciencia y para eso tenemos que sacar a más universitarios bolivianos a concluir sus estudios, a que traigan sus maestrías, sus doctorados, sus postdoctorados y que vengan y lo apliquen al país. Todo eso estamos haciendo por la juventud. Nosotros queremos justamente que la juventud se convierta, por lo que he mencionado en este momento, que estamos gozando del bono demográfico, que se convierta en el actor fundamental de nuestro gobierno, porque así tiene que ser. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace tiempo atrás y no se le ha dado justamente el valor y el impulso necesario para que el país avance y genere crecimiento y desarrollo en base al trabajo de los jóvenes. Eso es lo que nosotros proponemos para la juventud de ahora. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado estos minutos con nosotros y bueno, en otra oportunidad también lo vamos a invitar. Muchísimas gracias. Cuando guste. Muchísimas gracias, Gabriela. Un gran saludo. Y nosotros finalizamos este espacio de entrevistas. Te lo dije a través de nuestras redes sociales y nuestro reencuentro en la siguiente oportunidad. Permiso.